Si tú le pones 25% de arancel a las exportaciones mexicanas, que por cierto somos el principal socio de Estados Unidos, Sí. el primer impacto que tienes es subir la inflación. Entonces, es tan grande la importación de Estados Unidos respecto a México, que le pegas ya no solo a la industria automotriz, sino a muchas otras. Entonces, además, le pegas a productos que no se producen en Estados Unidos. Que además y se consumen. No se producen allá. Entonces, ese 25% se te traduce al día siguiente, no estoy hablando a mediano plazo, en un aumento de precio en Estados Unidos. Entonces, eso es una limitante importante que hay que considerar, porque somos el socio número 1. Entonces, sí, somos una economía pues 20 veces más pequeña, pero somos el socio número 1 de Estados Unidos hoy. Entonces, 25% al día siguiente lo estás pagando ahora en Estados Unidos. Esto me lleva a mí a recordar cuando... Vamos a ir a la información de última hora. Recuerdan que Donald Trump, después de haber ganado la elección de Estados Unidos, ha amenazado a México, diciendo que si no se para la migración, que si no se paran los narcos, que según ellos no son los culpables, que echan la culpa solo a México, de que estén metiendo fentanilo a Estados Unidos, va a subir los aranceles al 25%. Amigos y amigas, hoy Marcelo Ebrard le contesta en una entrevista con Joaquín López Dóriga. Y es que el señor Marcelo Ebrard se saca un as de la manga ante las amenazas comerciales de Donald Trump. Amigos y amigas, y es que dijo que somos el principal socio de Estados Unidos, y con esto que piensa hacer México en contra de los americanos, seguramente van a salir más afectados ellos que nosotros. Vamos a escuchar lo que le dijo al Joaquín López Dóriga, el chayotero mayor. Sí, el otro día un dirigente del sector automotriz me dijo, ¿sabes cuántas marcas de coches chinos hay en México? No, ni idea. 18 marcas de coches chinos, sí. La mayoría importados, ¿sí? Sí, no se produce, digo, la única planta que yo sepa de industria automotriz china en Norteamérica está en Pasadena, California. Es BYD, que están produciendo los camiones de carga, esos que ves en las carreteras. Sí. Incluso México ha importado BYD de Pasadena, California. No hay ninguna planta en México hasta el día de hoy de alguna de las marcas chinas. Ahora, ¿qué es el tema ahí? Bueno, pues el tema es una competencia. Es una competencia. Hay una dimensión de seguridad que es el contenido tecnológico que tienen los vehículos, que pueden ya trazar todos los movimientos que tú haces en todo el día y puedes concentrar esa base de datos. O sea, esa es la dimensión de seguridad. Pero lo demás, respecto a esos 18 marcas, pues es competencia. Entonces lo que tenemos que hacer con Estados Unidos y Europa y las marcas que están en México, es decir, pues hagamos un plan común para ser más competitivos. Eso es lo que tenemos que trabajar. Yo creo que Trump aceptaría lo de Europa con reticencias, pero lo de China no hay modo que transite con él. Pues como tampoco con Biden, ¿eh? Pues tampoco. Biden tomó medidas más drásticas, ¿ves? Las medidas arancelarias, ¿no? Las medidas arancelarias. Ahora, ¿te preocupa, ves que es campaña este anuncio que hizo pues pocos días antes de las elecciones de grabar con 25% de aranceles, que para ti no es nuevo ni para nosotros tampoco, sí, sino que contenían migración y fentanilo? Si tú le pones 25% de arancel a las exportaciones mexicanas, que por cierto somos el principal socio de Estados Unidos, sí, el primer impacto que tienes es subir la inflación. Entonces, es tan grande la importación de Estados Unidos respecto a México, que le pegas ya no solo a la industria automotriz, sino a muchas otras. Entonces, además, le pegas a productos que no se producen en Estados Unidos. Que además y se consumen. No se producen allá. Entonces, ese 25% se te traduce al día siguiente, no estoy hablando a mediano plazo, en un aumento de precio en Estados Unidos. Entonces, eso es una limitante importante que hay que considerar, porque somos el socio número 1. Entonces, sí, somos una economía pues 20 veces más pequeña,
pero somos el socio número 1 de Estados Unidos hoy. Entonces, 25% al día siguiente lo estás pagando ahora, en Estados Unidos. Esto me lleva a mí a recordar cuando el tema migratorio con Trump, en la primera etapa, tú eras canciller, Sí, cuando amenazó con, si no contenían con 27,000 o 28,000 soldados, dijo, en la frontera y sin costo para Estados Unidos, con costo al gobierno de México, aumentaría los aranceles en 5, 10, 15, 20 y 25% en un plazo que iba de julio a septiembre. pues él no tanto los 28,000 soldados, sino que quería que hiciéramos un tratado tercer país seguro. Quiere decir, Sí. toda persona que llegue El que tiene Turquía. se regresa al mismo día, ¿no? Sí. Y Pero, eso- pero a los turcos les dan financiamiento. pero ha sido un problema muy serio para Turquía. Entonces, aquí el acuerdo fue con todo el Senado de la República y todas las fuerzas dijimos no, eso no le conviene a México. Y entonces, al final del día lo que se negoció es, a ver, nosotros tomamos nuestras medidas, regulamos ese flujo o ayudamos a regular ese flujo, pero no aceptamos ese tratado. Y al final se resolvió en la última hora, en el último momento. ¿Por qué? Por el costo que iba a tener. Porque si tú me aplicas a mí 25% de arancel, yo tengo que reaccionar con aranceles. Y soy tu principal importador, junto con Canadá. Entonces, si tú pones aranceles, pues nosotros vamos a tener que poner aranceles. ¿Y eso a qué te lleva? Pues a un costo gigante para la economía norteamericana. Es más, los propios principales promotores del presidente Trump no estarían de acuerdo con un impacto de ese tamaño en la economía. Ahora, Eso no quiere decir que no pueda él pensar y poner sobre la mesa. no, lo va a poner. Pero estructuralmente tenemos condiciones para jugar a favor de México. Bien, déjame ir a los anuncios y te voy a hacer la pregunta que te hice cuando eras canciller. Sí. Recuerdan, ayer fue las elecciones de Acción Nacional para sacar su dirigente y como ya todos sabemos, ganó Jorge Romero, el líder del cártel inmobiliario de la Ciudad de México. Hoy están culpando a Marco Cortés de haber dado línea para que votaran, para que favorecieran a Jorge Romero. Hay que recordar que es su mero camarada. Hoy Adriana Dávila lo acusa de un fraude. Y es que, amigos y amigas, hoy se está diciendo que los asalariados, los que trabajan para las oficinas de Acción Nacional, los mandaron a votar por Jorge Romero. Vamos a escuchar esta entrevista que le hizo Joaquín López Dóriga, Adriana Dávila, la otra candidata de Acción Nacional, que nada más sacó el 20%. Jorge Romero, el líder del cártel inmobiliario, sacó el 80%. Vamos a ir a este video. Exactamente, así actuaron. Pero ¿quién los puso como al hijo candidato al Senado y al padre como su suplente? Así es. Pues Marco Cortés. Así es. Sí. Y bueno, y además es donde, por ejemplo, los márgenes de participación se amplían. Yo solicité al Comité Ejecutivo Nacional una delegación en Veracruz para poder revisar cómo estaban participando. Y hoy hay, además, ya el propio Jorge Romero plantea y dice que va a ser muy difícil que los yunes se vayan del partido porque van a ganar el recurso jurídico. Entonces, imagínate, pues si los votos de los yunes son los que hicieron ganar al líder nacional del PAN, pues es evidente que hay un problema de fondo que tenemos que resolver y que yo espero que en ese proceso pues haya la voluntad suficiente para no dejarse chantajear por todos estos grupos y que de veras pues cumplan el proceso lo que tiene que hacer para que no sea esta dirigencia una defensa autopersonal o defensa de personajes como los yunes, porque así qué demonios vamos a poder ser representantes de la oposición en México, ¿no? No, ya vimos que no, pero además lo de los yunes no fue una imposición, hombre. Fue un acuerdo entre Marco Cortés y ellos, digo, no fue una extorsión, no, fue un acuerdo, él se los ofreció. Cuando hay cadenas de complicidades a lo largo de las cúpulas partidistas es cuando tenemos problemas para las representaciones ciudadanas, Joaquín. Y yo comprendo que tengo que hacer también una autocrítica, no me voy a apartar de las cosas que pude haber hecho mejor, pero también es cierto que enfrentarse hoy cuando todo mundo, pensando además que esto que estaba sucediendo no es fácil, pues también muchos se pusieron en la comodidad del ya está todo decidido, ¿no? Y entiendo perfecto cómo estaban las cosas,
pero dentro del partido hubo muchos personajes que pudieron hacer otras cosas más y no lo hicieron. Sin duda, pero sí lo hicieron. Sí lo hicieron, Bueno, porque además es cierto. Marco Cortés, lo que controla la bancada del PAN en el Senado, dejó que los Yunes hicieran lo que les diera la gana. Digo, primero el acuerdo para hacer los candidatos y luego para que operaran como quisieran el voto 86. Así es. Vamos a ir a este video donde la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, exhibe al jefe del cártel inmobiliario, Jorge Romero, hoy flamante dirigente de Acción Nacional. Así están las cosas. Además se exhibe cómo Felipe Calderón y Margarita Zavala son los que de sus propias bocas, propias palabras, dijeron que era un corrupto que encabezaba el cártel inmobiliario. Amigos, vamos a escucharlo. Constantemente, empresas extorsionadas revelan. Un amigo suyo y sobrino mío me relató que dejó de trabajar con él cuando el propio Romero le confesó que asociaciones de ambulantes y otros le representaban a su grupo ganancias de 7 millones de pesos al mes. Con ellos, además, habían filtrado el padrón del PAN en toda la ciudad. Eso es lo que opina Calderón, que no es precisamente alguien que apoya la 4T, ¿verdad? Es el jefe del cártel inmobiliario, el presidente del PAN. Lo conocimos muy bien en la Ciudad de México. Probablemente no fueron los de abajo quienes revelaron, incluso los propios empresarios, como testigos revelaron el modus operandi de ese grupo muy corrupto de la alcaldía Benito Juárez. Entonces, pues ese es el hoy representante del Partido Acción Nacional. Y es parte del conservadurismo, que además ni siquiera se deciden si están de acuerdo o no con los programas sociales. En la campaña nos acusaron de que decíamos que ellos no estaban a favor de los programas sociales. Después, ahora cuando se hacen los programas de bienestar o sociales, parte de la Constitución, vota el PAN a favor en lo general. Luego aquí en la mañanera digo, ahora sí están a favor, pero ¿cómo si Marco Cortés dijo hace unas semanas o unos meses que su gran error en la campaña fue decir que estaban a favor de los programas sociales? Y entonces, como decimos eso, pues votan en lo particular en contra. O sea, votan a favor en lo general, pero en contra en lo particular. O sea, ellos están en contra de los programas de bienestar. Pero en particular este grupo que llega hoy a la dirigencia del PAN, pues es un grupo conocido por los propios panistas, pues de estos esquemas de mucha corrupción que nacieron en esta alcaldía. Entonces, pues, así que digan qué renovación tuvo el Partido Acción Nacional, pues, no mucha, ¿verdad? Vamos a escuchar qué decía Margarita Zavala en el noticiero de Lord Montajes, Carlos Loré de Mola, cuando hablaba de el Canallín, el Profugín y del cártel inmobiliario. Amigos y amigas, vamos a escuchar a Margarita Zavala. No quien tiene departamentos en otro país a base de la corrupción y solaparlos y ser parte de ello, pues a mí me parece realmente una enorme distancia con respecto a mi persona. ¿Usted está convencida que Ricardo Anaya es corrupto?
Mira, lo que estoy diciendo es que sí representa también una política de los moches. Y basta ahorita, tú ves en la Comisión de Reconstrucción. De los sismos. Ahí de los sismos. Está ahí un diputado dueño de Benito Juárez y de la Ciudad de México. ¿Cómo se llama? Jorge Triana, ¿no? Jorge Romero. Jorge Romero, perdón. Distinguir. Jorge Romero, está Toledo, que son del frente. Y no ha dicho nada Ricardo Anaya, quien tiene departamentos en otro país a base de la corrupción y solaparlos y ser parte. Pues ya escuchamos a Margarita Zavala, amigos y amigas, y hay que recordar que hoy la presidenta de México deja en claro que Felipe Calderón en su libro asegura, y le consta porque dice que un sobrino se lo contó bien, le dio pelos y señales de cómo Jorge Romero ganaba 7 millones de pesos al mes en corrupción con el cártel inmobiliario donde él era el jefe. Amigos, con esto me despido, nos vemos en el siguiente video.